Ilegal es aquella persona que hace actividad minera o cualquier otra actividad en zonas no permitidas, zonas prohibidas, ¿no? Reservas nacionales, parques nacionales, cabeceras o cuencas hídricas, no se puede. Esa, por definición, es una actividad ilegal. Esa actividad no se puede formalizar. Toda la actividad minera, estamos hablando de minería de socavón, es básicamente en un principio o en una determinada etapa artesanal, punto y coma. Una de las cosas que hemos aprendido es asociarnos, a juntarnos entre varias personas y llevar a cabo proyectos mineros humildes, pero entre varios, ¿no? El Muki, mitos y realidades de la minería artesanal. Hola, mi nombre es Gabriela Soto y bienvenidos a un episodio más del Muki. En este episodio hablaremos sobre creciendo en la minería artesanal. A veces, cavar no es solo buscar oro, es también buscar esperanza, y buscar esperanza en la oscuridad, en la dureza de la tierra y en uno mismo. En este episodio del Muki te presentamos la historia de Leonardo Wilca, un minero artesanal del distrito de Moyehuaca, en Carabalí, Arequipa. Leonardo trabaja en la minería artesanal desde hace más de 10 años y aunque su historia no se cuenta en noticieros, es la de muchos. Nos compartió su testimonio en una entrevista grabada previamente durante la visita a su comunidad, porque queríamos escuchar de su propia voz cómo se sobrevive cuando lo único que parece seguro es la incertidumbre. Nos habla de los días en los que no encontraba nada y que quería rendirse, pero también de cómo la vida le cambió cuando el oro subió de precio y que en realidad a muchos, de cómo lucharon para formalizarse y de la injusticia de cargar culpas que no les corresponden. Esta es una historia de lucha, esta es una historia de dignidad. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Soto y bienvenidos al podcast El Muki. El Muki, un podcast relacionado a minería artesanal. El día de hoy estamos con Leo Wilca, un dirigente, un profesional en temas mineros, así que vamos a conversar el día de hoy con él a ver qué nos puede comentar sobre la minería. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctora, bien, muchas gracias por la invitación. Solo aclarar que no tanto así como profesional. Un profesional en la minería porque ya vienes años trabajando en este ámbito. Sí, entonces estamos muchos años dedicados a la minería artesanal. Yo creo pequeña minería, ¿no? Claro, minería artesanal, y tú ya conoces bastante de este tema. Sí. En ese sentido. Ok, como Leo. Como contaba previamente, hemos pasado, digamos, todas las etapas de lo que significa esta actividad minera a pequeña escala. Y cuéntanos un poquito, Leo, ¿cómo es que has incursionado en el sector de la minería? ¿Cómo es que tú actualmente trabajas en Moyehuaca, vives en Moyehuaca, correcto? Sí. ¿Y cómo fue que llegaste a Moyehuaca? ¿Qué te incentivó a estar en el sector minero? Bueno, yo llegué a Moyehuaca sin un pasaje de vuelta, literal. Incluso mi pasaje de ida lo pagué con mi frazada. Lo dejé empeñado y nunca pude recuperarlo. Ya. Anecdótico. Sí, me fui como una especie de desahuciado económico, una especie de exiliado económico. Esto fue en el 96. Estaba trabajando en la ciudad, dejé de estudiar, tuve mi familia, mi hijo, entonces me vi en la necesidad de realizar actividad económica, ¿no? Entonces, en la ciudad era difícil, ¿no? Por la rentabilidad del salario, claro, ¿no? Era muy bajo, muy bajísimo, ¿no? ¿Y fuiste a Moyehuaca de paseo? No, para nada. Se presentó la opción por ahí a través de un pariente que podíamos ir a trabajar en la mina. Yo ni idea tenía de cómo era trabajar en la mina, mucho menos yo me imaginaba terminar trabajando en una mina, ¿no? Como le menciono. ¿Pensabas que era gran minería? Antes. No tanto así, porque ya me habían descrito, ¿no? Ah, ok. Pero no tanto, no era, era más de lo que me describían, ¿no? Era un poco más difícil, alejado, en fin, ¿no? Pero en todo caso era una realidad distinta a la que yo, para lo que yo me había preparado, ¿no? Yo estaba en otra situación, pero bueno, así es la vida, ¿no? Claro. La mina. Y terminaste allá, ¿y cómo fue que empezaste? ¿El inicio fue duro? Sí, la verdad, le eché bastante ganas, pero como no me resultaban bien las cosas, me deprimía bastante, porque yo fui con la meta, el objetivo de hacer un dinerito, de ponerle un negocio a la mamá de mis hijos y continuar estudiando,
Oye, ya pasó desde el 96 hasta ahora, me quedé en la mina. No pude lograr ese objetivo, Pero digamos, ¿por qué tal no como lo había pudiste previsto. lograr el objetivo? Y la verdad, al comienzo no me salía, no me resultaba, no tenía resultados mi trabajo a pesar del empeño que le ponía. Lo que producía era básicamente para subsistir, Ok. ¿no? También Para mi en ese familia, ¿no? entonces entiendo que el precio del oro era menor a Sí, lo que hoy sí, estamos hablando, sí, que son algo de muchísimo bajo. $3.000, ¿verdad? Me acuerdo, más o menos pagaban 13 soles por gramo. No sé, habría que hacer números cuánto significa eso la onza, ¿no? Hoy estamos hablando de más de Dólares, 3.100 aproximadamente el precio de la onza, ¿no? Ha subido claro. bastante, Son ¿no? realidades completamente diferentes. Sí, sí. Entonces eso significa también que minerales que antes no eran rentables, hoy Ujú, sí son rentables. claro. Y Sí. cuéntanos un poco, Leo, para la gente que nos está viendo a través de las pantallas, ¿cómo es trabajar en minería? O sea, cuando yo me imagino que una persona trabaja en minería, ¿qué me estoy imaginando? Me imagino esos dibujos que aparecen de un hombre con un pico, con una pala. ¿Cómo es sacar el mineral? ¿Qué en general, cómo es eso? Mire, para empezar se necesita bastante actitud. No solamente por una situación de presión económica, sino ganas de salir adelante, ganas de hacer algo. Y ahí en el camino también aprendí, escuchando a mis compañeros, es esa frasecita de un compañero puneño, ¿no? ¿Hasta cuándo chacal, chacal? Yo también quiero ser jefe. O sea, trabajar para Claro. uno mismo, ¿no? Ujú, Porque a algunos compañeros les estaba resultando y les iba bien, porque hay un pequeño factor también que tiene que ver con la suerte, pero sobre todo la actitud, y les iba bien. Entonces uno dice, no, tengo que seguir adelante, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Entonces, ese espíritu te empuja a seguir adelante a pesar de las dificultades, de lo difícil que es un poco el trabajo, ¿no? De entrar a las entrañas de la tierra, quemarte el sol al momento de buscar por los cerros la veta, en pleno sol, porque la zona en donde trabajo es desértica, es claro. básicamente desértica, ¿no? Entonces es un poco lejos para caminar, hay que caminar 1 hora, hasta 2 horas, porque en ese entonces no había forma de movilizarse más allá de a pie, ¿no? Es un trabajo Entonces, arduo. sí, 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 difícil, pero esas ganas nos empujaban a seguir adelante, ¿no? Y Leo, me comentabas antes de estar aquí enfrente de pantallas algo muy interesante sobre el resarcimiento de las personas. Y te Ah, comenté y te dije, te necesitamos hablar de ese tema porque ese tema es muy importante y creo que hasta podría ser la solución. Coméntanos un sí, poco de qué es lo que me sí, es comentabas. algo contradictorio de repente para algunas personas y poco creíble. Depende del enfoque que uno tenga de las cosas, ¿no? En estos tiempos donde se acusa casi de todos los males que pasan en nuestro país, A la minería. nos quieren empujar a nosotros, aunque ni enterado yo estoy de que yo pueda ser parte de algo, ¿no? Cuando yo estoy Ok, ahí, como suelo decir, tragando polvo y gas, echando mi coca, ahí sudando, arriesgando mi integridad física y me quieren endilgar como que soy parte de algo. Pero no es así, definitivamente no es así, ¿no? Es más, como le contaba y usted menciona, que conozco de experiencias de compañeros que de repente tenían una vida pasada complicada, que no solamente lindaba con lo delictivo, incluso estaban dentro seguramente y buscados y corridos, como se dice coloquialmente, de la justicia, y terminan en la mina. Y en la mina terminan trabajando porque allá lo único que les vale son sus manos y su actitud. claro. Si no haces eso, no hay para comer. Porque lamentablemente las personas que salen de la cárcel, que han cometido delitos, cuando uno quiere buscar el trabajo afuera, nadie les da, Sí, sí. porque han salido de la cárcel y que los miran mal y ellos, o Se sea, no le, son bienvenidos. se le Entonces, estigmatiza. exactamente, Sí, entonces estas sí. personas van a minas, Sí, sí, van, pero algunas también las consideramos como que por esos indicadores, que la mina es mala, pues, ¿no? claro, claro. Satanizan en realidad la mina. Pero tú me comentabas, y eso es lo que me llamaba la atención, es que estas personas, como solo tienen las manos para poder trabajar, llegan a las minas y si ha sido una persona que tomaba mucho, ya no toma. Ya no toma. Si ha sido Claro, alcohólico, es parte ya de un no. proceso de aprendizaje porque, bueno, sí, es lógico, ¿no es cierto? Se entiende claramente que son lugares donde está ausente el Estado, ¿no es cierto? Claro,
Pero en una situación como esa, no necesariamente es la ley de la selva, ¿no? Okay. No, hay niveles de organización porque las dificultades a las que nos enfrentamos muchas veces no solamente es suficiente el esfuerzo de uno, un esfuerzo individual, sino tiene que haber un esfuerzo colectivo. Y cuando hablamos de esfuerzo colectivo, estamos hablando de niveles de organización, niveles de poner orden. Entonces, en esos espacios, el compañero que no se alinea, que no trabaja correctamente, que no la suda en cristiano, oye, está afuera. Y no le queda otra que trabajar, que sudarla. Porque aquel compañero que no hace eso y quiere seguir de repente haciendo las actividades que hacía en su vida pasada y las quiere continuar haciendo acá, no pierde. Por ejemplo, en Moyihuaca, que es un centro poblado, si hay alguien que no se quiere alinear, lo sacan. Claro, lo sacamos ahí en niveles, digamos, de justicia un poco constitucionaria, no sé, que se implementa y se les castiga. Y si el compañero no quiere alinearse, se le saca. Entonces, estos compañeros también se dan cuenta que para él es rentable, porque en el fondo este compañero también quiere ser reconocido, quiere sentir que su vida vale. Entonces, al ver que otros compañeros están logrando objetivos, también quiere reencaminarse y esforzarse para conseguir un logro y ganarse el respeto de los demás. Entonces entra a un proceso proactivo, productor. Es por eso que yo llegaba en algún momento a la conclusión de que en muchos sectores, lugares, mejor dicho, he visto un proceso de resocialización efectivo, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a mi actividad, que las que puedan, comparativamente hablando, lograr el sistema de justicia de nuestro país, donde todos sabemos que prácticamente son escuelas, ¿no? Claro. Pero acá no, estos señores, es más, terminan siendo accionistas de algunas labores, y hay experiencias de sociedades donde se han organizado de tal forma que han constituido incluso labores o empresas mineras formales. Y que ahora ya no se dedican a lo que antes se dedicaban. ¿No? Estos señores ahora son señores accionistas, ¿no? O sea, la mina les dio una segunda oportunidad que en otros lugares no les hubiesen dado. Probablemente, ¿no? Entonces, y ahí creo que falta un poco de ver el cuadro completo. Claro. Ese es el problema que tenemos todos, ¿no? Y cuéntanos cómo es un poco el trabajo de mina adentro, porque conversaba con otras personas y me comentaban, por ejemplo, algunas señoras que tuvieron mucha suerte, que la primera vez que trabajaron en minería la rompieron, no encontraron la veta. Pero como he escuchado muchas personas también que me dijeron, no, sabes que yo estaba intentando 1 año, 2 años, 3 años y nada. Y cuando ya me quise retirar justo en el 4º, 5º año donde dije, ahora sí lo dejo, encontraron la veta. ¿A qué se debe eso? ¿Hacen ustedes algunos estudios o ya es que es un aprendizaje del minero? Que ya sabe dónde está la veta. Ya, primero la actitud es fundamental, como le decía. Ajá. Pero si hay que echarle la culpa a la suerte, al destino o a Dios, ¿no es cierto?, está ahí en la medida en que nosotros nos esforcemos. Ahora, nosotros ahora, de un primer momento total y absolutamente empírico, con decirle que en un momento nosotros ni siquiera sabíamos que existía la palabra concesión. Ok. Que mucho peor, que uno tenía que concesionar o tener un derecho dado por el Estado para trabajar en su suelo, hasta que alguien vino y nos dijo, oye, esto es mi concesión y si quieres trabajar, estas son mis condiciones, si no, retírate. Y ustedes que, al menos tú que me comentabas que desde el año 96 has estado en Moyihuaca y que te has dedicado a la minería, o sea, tú pensabas, entiendo, que tú tenías derecho sobre la concesión. Sí. Es más, yo creo que sí lo has tenido, pero llegó una empresa y en el año quizás 2005, 2010 y puso un dinero y te la quitó. Accedió a la concesión. Básicamente el problema es educativo y cultural, y seguramente los oyentes, los que van a visualizar el video, los que visualizan porque está en vivo, no van a dejar de mentir, no van a hacer ¿cómo se llama? Que hay mucha deficiencia en nuestro nivel educativo, que muchos terminamos el colegio sin saber qué significa asociatividad, qué significa hacer empresa, y si logramos conceptualizar mínimamente eso, no sabemos cómo funciona, con qué se come, ¿no?
Pero volviendo a lo que usted me mencionaba, Ajá. básicamente empírico y bien artesanal, también le mencionaba que toda la actividad minera, estamos hablando de minería de socavón, es básicamente en un principio o en una determinada etapa artesanal, punto y coma. Pero nosotros en nuestro sector, de repente está más arraigado esa característica, dado que primero no carecemos de información y conocimiento, segundo, capital de inversión. Pero aún así, a pesar de esas dificultades y de esas limitaciones, nos hemos ido sobreponiendo, hemos ido avanzando, y hoy una de las cosas que hemos aprendido es asociarnos, a juntarnos entre varias personas y llevar a cabo proyectos mineros humildes, pero entre varios, ¿no? Comprar nuestros equipos, de repente contratar personal, etc., para hacerla viable. Y contratar personal bajo planillas, obviamente, comprar con impuestos. Entonces, ahí ya desmentimos cuando hablamos que la minería es negro, que no se trabaja bajo planillas, que no quieren pagar sus impuestos, cuando eso es totalmente falso, por lo que nos está comentando. Pero permítame un arranque de sinceridad. No vamos a decir que este es el paraíso y que todos somos unos angelitos, ¿no? Claro, claro. Recuerdo que estamos hablando básicamente de una actividad minera, básicamente con un arraigue informal, ¿no? Pero conforme uno va avanzando, va creciendo en esto, se ve la necesidad de ir formalizándose. La formalización termina siendo una necesidad. Ok. Y claro. Y es más, porque si no puede crecer. Claro, es más, se convierte en rentable. Claro, ¿cómo así? Mire, a ver. El crédito fiscal, un informal, no lo recupera el IGB. Claro. El que está dentro de un proceso de formalización, el formal lo recupera. Claro, el ilegal no lo recupera. Hay un pequeño... Porque el informal, el que está en proceso... Hay un pequeño problema de conceptos, ¿no? Ilegal es aquella persona que hace actividad minera o cualquier otra actividad en zonas no permitidas, zonas prohibidas, ¿no? Reservas nacionales, parques nacionales, cabeceras o cuencas hídricas, no se puede. Esa, por definición, es una actividad ilegal. Esa actividad no se puede formalizar. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que esos conceptos son así. Claro. Estamos hablando de mineros que hacen en zonas permitidas, pero sin la documentación adecuada y correspondiente. Están en proceso de... Entonces, esa es la base informal. Ahora, a partir de esa base informal, muchos compañeros, entre ellos quien le habla, hemos iniciado el camino de la formalización. O sea, hemos entrado a lo que se llama el proceso extraordinario de formalización, Reinfo, RUG. Claro, Reinfo básicamente. Esos temas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, todo eso también como consecuencia del aprendizaje, siempre de uno querer aprender, seguir adelante, crecer y darle sostenibilidad a nuestra Pero actividad. Un aprendizaje propio, como ustedes como personas, porque no he visto, o el Estado lo está apoyando. El Estado está ausente, y perdonen la frase, ¿no? El Estado solamente viene a joder. Claro, porque no les ha educado a cómo poder formalizarse. Dicta una norma y ustedes solo tienen que aprender. Sí. Tenemos entendido que el Estado dispone de recursos para procesos de formalización. Pero ¿cuántos de esos recursos realmente se traducen en acciones concretas que conlleven al logro de ese objetivo? Sinceramente, casi nada. Lo que hay son iniciativas particulares, individuales, de los propios mineros, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? que hemos aprendido y entendido, como le decía antes, que para trabajar legalmente, por ejemplo, y no tener problemas con terceros en un determinado lugar, tenemos que concesionar una zona, ¿no? Hemos aprendido, bueno, hay que concesionar. A la mala han tenido que aprender. A la mala, ¿no? Si no puedo solo, me junto con otros y en una sociedad lo hago. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero el pequeño problema al que nos enfrentamos hoy es que hemos llegado tarde al reparto de la torta. Okay. Las mejores zonas ya están concesionadas, porque hay estudios, aunque no lo crean tus oyentes, aunque no hay estudios de geología que determinan qué zonas son las mineralizadas. Yo ni siquiera sabía que existía la placa de Nazca, el batolito de Nazca, en fin, una serie de cuestiones geológicas
a las que tienen acceso, Estas grandes empresas. claro, las empresas, Porque los que hacen tienen estudios, entonces sin dinero. las han concesionado. Entonces, lo que ha sobrado y los puchitos, los ramalitos han quedado, y ahí nosotros, pues ahora que hemos aprendido algo, estamos entrando, ¿no? Están ubicados en Claro, esos nos estamos puntos. ubicando. O sea, no solamente, porque también hay la otra verdad, la otra realidad es que aproximadamente el 95% de los mineros, estamos hablando, reitero, de minería de socavón, Ujú. hacemos nuestra actividad en concesión de terceros, ¿no? Pero aún así, nosotros estamos tratando de buscar y tener nuestra propia concesión. Correcto. Y Leo, a mí me gustaría que tú me definas en una sola palabra, para ti, qué significa minería, qué es lo que sientes al hablar de minería. Por ejemplo, a mí, yo sí puedo definir hoy día minería, para mí es trabajo, Ujú. porque estamos aquí en un podcast sobre minería y es mi trabajo. Entonces, para mí, minería es trabajo. Para ti, en una palabra, ¿qué sería minería? Un modo de vida, Un modo de vida, un estilo de vida. sí. ¿Por qué un estilo de vida? Eh, Permítame más que una palabra. Ajá, Siempre recuerdo la entrevista que le hicieron un día a Alberto Benavides Quintana en RTP. Y el hombre mencionaba lo orgulloso que se siente de ser minero, minero de socavón. Y él decía que yo, siendo minero de socavón, entro a las entrañas de la tierra. Cuando yo lo escuché, porque ya en ese tiempo yo estaba ya en la mina, yo me dije, si él se siente orgulloso de ser minero de socavón, yo con cuánto más orgullo, porque él seguramente de repente en algún momento de su vida lo hizo, pero le entrará a ver qué están haciendo los chacales, ¿no? claro. Pero en cambio yo estoy ahí personalmente, perforando, Tú eres el chacal. usando mi máquina, mi punta, mi comba, con el polvo y el gas, y en fin, ¿no? Entonces, Claro. Bien orgulloso de esta actividad, bien identificada. Correcto. Y Leo, antes de terminar, me gustaría hacerte unas preguntas para que la gente que nos está viendo sepa si es mito o realidad de algunas frases que nosotros escuchamos por ahí. Por ejemplo, ¿no? ¿Todos los mineros que están en proceso de formalización son mineros ilegales? No, por antonomasia es contradictorio decir que los que Exacto. están en proceso de formalización puedan ser ilegales, porque están dentro de un proceso de formalización. Y como le decía antes, no solamente por necesidad, porque quieren crecer, sino por rentabilidad incluso, se tiene que facturar. Y lo que tengo que comprarlo con factura para recuperar el crédito fiscal. Correcto. En Porque me ese conviene. sentido, entonces, que espero ya sé más o menos cuál es la respuesta, pero entonces, ¿todos los mineros que están en proceso de formalización pagan sus impuestos? Claro, Entonces sería un mito realidad que no pagan los impuestos. no todos los que estamos dentro del proceso de formalización, al momento de emitir factura, estamos pagando nuestro impuesto a la renta, que es el 1.5%. Ojo ahí, ¿eh? La diferencia es que nosotros el 1.5%, que es muy bajo, digamos, respecto al 29% que paga los que están en la gran minería, en los otros estratos de la minería, es que nosotros lo hacemos sobre las ventas, no sobre la utilidad Ok. neta. O sea, nosotros vendemos ahorita por un monto, imagínense, de $1000, ¿no? Se Ujú. valoriza un lote de mineral. De arranque nos mochan 1.5%. De arranque, así sobre ese monto. Ok. Entonces, nosotros pagamos el impuesto a la renta y también, si hay crédito fiscal, si no recuperamos con el IGB, terminamos devolviendo ese crédito fiscal. Entonces sería un No hay mito. forma, no hay ninguna regularidad jurídica que nos permita a nosotros como mineros en proceso de formalización, que estoy haciendo exploración, como lo hace la gran minería, para quedarnos con el IGB. No, No. caballeros, si no recuperamos, tenemos que devolver al Estado. Correcto. Y la última pregunta. ¿Todos los mineros que están en proceso de formalización no respetan las normas ambientales? ¿Es mito o realidad? Es una obligación, te exige la normativa, el IGAFON, tener ciertos compromisos ambientales. El IGAFON, que es parte Es del un proceso de formalización, Es un instrumento ambiental, ¿no? Que tiene dos componentes. que el es preventivo, obligatorio. Es obligatorio, es sine qua non, es preventivo y correctivo. El lugar donde vayamos a hacer nuestra actividad, qué daños, qué alteraciones ambientales va a sufrir, que es el preventivo, y qué correcciones, cómo vamos a remediar, que es el correctivo. Entonces, completo mito. Claro, ¿no? El problema ahí que tiene que ver con eso, bueno, es un poquito saliéndome del tema, Ujú. es que como los proyectos, entre comillas, mineros que tenemos son, digamos,
con pocas reservas. Al final ese reinfo y toda esa documentación que hacemos termina durándonos 1, 2, 3 años, y ahí es donde tenemos problemas con la legislación, y estamos exigiendo nosotros que se modifique todo lo que tiene que ver con el reinfo, que la formalización sea continua, que son temas que, bueno, son materia de otra conversación, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Leo, por esta entrevista, por esta gran entrevista que nos has dado en realidad, porque nos has comentado tantos aspectos personales como es la realidad de la minería que hoy día se vive. Quizás algunas palabras que quieras decir a nuestros oyentes sobre la minería en general. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la entrevista, y a todos los oyentes, a todos los que están visualizando el video. No, la verdad, no quisiera que chapen también la bandera de la minería a pequeña escala, ¿no? Porque ya quisiera, ¿no? Que es la minería hecha por peruanos y para peruanos. Es que les pido que siempre veamos el cuadro completo. Y así culminamos el episodio de hoy con la entrevista a Leonardo Wilca. Y nos vemos hasta otro próximo episodio. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como el Muki y EPA Noticias. Hasta pronto.